escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos, bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaime, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo de magazine informativo Vive Consciente de Último Minuto Cúcuta, de Noticia Cúcuta, y para todos ustedes, mis queridos internautas, mis queridos audio escuches. Estamos en preparación para la Semana Mayor y no importa que usted no sea católico. Igual, colectivamente, la mayoría de habitantes de este planeta Tierra tienen descanso el Jueves Santo y el Viernes Santo. La mayoría, un gran porcentaje, va a estar en etapa de oración, de meditación y ayuno. Entonces es muy bueno conectarse con ese colectivo. Es muy bueno cuando las mentes colectivas están en positivo, conectarse uno con esa experiencia. Y no es bueno cuando las mentes colectivas están en discordia, conectarse uno con esa experiencia. Como esta es una experiencia positiva, así usted no sea católico, así usted no sea devoto de Jesús, entonces usted lo que puede hacer es, con su religión, con su filosofía, o si simplemente eres consciente que estás en el planeta Tierra, focalizarse sobre el pensamiento, sentimiento de emoción constructiva y tener en cuenta sobre todo que el COVID-19 está presente todavía. Vamos con las 5 del día, mis queridos. El Gobierno Nacional y Ecopetrol entregan obras por más de 32 millones de pesos, 32.000 millones de pesos para mejorar vías rural en el Caquetá. Comienza ensayos en la vacuna ante COVID Moderna en niños. La 3. La respuesta de Putin a Biden luego de tratarlo como asesino. 4. Estados Unidos ofrece 90 millones por los más buscados del chavismo. La 5. Ex senador demócrata fue nombrado jefe de la NASA por el presidente de los Estados Unidos. Vamos a profundizar con la primera. Gobierno Nacional y Ecopetrol entregan obras por más de 32 millones de pesos para mejorar la vía rural en el Caquetá. Este proyecto beneficiará a más de 250.000 personas de la región y facilita el transporte entre los municipios Pedé, Paujil y Cartagena de Chaira. El grupo Ecopetrol se vinculó con 2 etapas en la construcción de la vía por un valor que supera los 61.000 millones de pesos. Este es uno de los 37 proyectos que le han sido aprobados al país. A través del mecanismo de obras por impuestos, en el Caquetá se desarrollan 3 proyectos dirigidos a mejorar la infraestructura vial y educativa con una inversión que supera los 71.000 millones de pesos. Paujil Caquetá, la Agencia de Renovación de Territorio en Vías y Ecopetrol entregaron a la comunidad en el Paujil y Cartagena del Chaira el mejoramiento de 9.17 kilómetros de la vía que conecta a estos 2 municipios Pedé,
y contó con una inversión de más de 32.000 millones de pesos. Las obras beneficiarán a 257.673 personas de la región, quienes tendrán mayores facilidades de movilidad, mejor conectividad entre vereda y municipio y fácil acceso a los servicios de salud y educación. La pavimentación de las vías reduce los tiempos de transporte de productos y dinamiza la economía de la región. Ese es un esfuerzo de todas las comunidades de Ecopetrol e Invías y lo que ha estado trabajando la Consejería de la Presidencia para la Paz, donde está el doctor Archila. Se ha logrado en realidad. El enfoque territorial de la Agencia de Renovación del Territorio avanza en la transformación que se requiere, generando confianza, articulando permanentemente los esfuerzos en pro de las comunidades, porque ellas dijeron que lo estaban necesitando, el gobierno lo escuchó y entró en acción, articuló para que eso se lograra. Y lo más importante de todo esto es que esa estructura de desarrollo de todas esas regiones PD queda blindada para que en los próximos 20 años se siga trabajando sobre proyectos que ya se dejaron establecidos y no haya forma de que haya desvío de los recursos. Estamos muy contentos porque algo maravilloso está pasando en el Caquetá, resaltó el director de la Agencia de Renovación del Territorio, Juan Carlos Zambrano. Esa obra se ha hecho realidad con el aporte decidido de Ecopetrol mediante el mecanismo de obras por los impuestos, un instrumento que permite que las empresas financien y ejecuten proyectos de impacto económico y social que aporta al desarrollo de estos municipios PD. En el departamento del Caquetá, la empresa entrega la primera etapa de pavimentación hasta la fecha y bajo la modalidad de obras por impuestos. Es mucho el trabajo realmente que la Consejería para la Paz, que es la que está ejecutando toda esa parte en los municipios PD, con las 4 agencias que son restitución de tierras, reinserción y víctimas. Otra noticia que nos tiene pensándolo. Comienzan ensayos de vacunación anti-COVID de Moderna en niños. Se espera que 6.750 niños en condiciones sanas participen en este ensayo de la vacuna anti-COVID de la farmacéutica. Ustedes dirán, mis queridos cibernautas, mis queridos oyentes, pero ¿por qué van a hacer un experimento con niños? Recuerden que en este programa lo hemos explicado mucho. El Ministerio de Salud lo ha estado explicando mucho también. No es que nos terminamos de vacunar, como lo dijimos en el programa anoche con el médico Luna, el 75% para hacer el rebaño que logre la inmunidad, pero lo más probable es que esa vacuna se va a tener que renovar. Entonces ya viene el pánico en la red, diciendo, no, eso ya lo volvieron un negocio. No, es que recordemos, pregúntenle a los jóvenes, pregúntenle a su papá, a su mamá, a sus abuelos, ¿cuántas generaciones al nacer los vacunaban de la viruela, la tos ferina? No lo recuerdo ahora cuántas vacunas, pero eran un montón de vacunas. Las vacunas siempre han existido para impedir que nos lleguen las pandemias. Siempre ha sido así. Ustedes le preguntan a sus antepasados, se pusieron más vacunas de la tos ferina, de la viruela, el sarampión, la peste, la malaria. Bueno, se pusieron muchas vacunas. Mi generación se puso muchas vacunas. Y el otro tema, entonces es que esas vacunas cambian el código genético. Sería otro tema que está ahí pegado, ¿cierto? Pero es que el código genético de la humanidad cambia todo el tiempo. Nosotros no somos los mismos. Esta raza humana no es la misma que cuando empezó la humanidad en el planeta Tierra. Y es más, no venimos siquiera del mismo código genético todos, porque se ha descubierto que hay más de 6 tipos diferentes de código genético en el planeta Tierra. O sea, venimos de diferentes matrices genéticas. Y en el proceso de los pasares de los años, no solamente las vacunas que nos pusimos en el pasado pudieron afectar el código genético, ha sido todo.
ha sido todo, la tecnología, la contaminación, toda esa cantidad de química que hay en los medicamentos que nos tomamos y ahora la cantidad de químicos que hay en la comida que nos comemos. Todo eso ha ido cambiando el código genético. Entonces, no hay que entrar en pánico y decir yo no me voy a vacunar porque es que la vacuna va a cambiarme el código genético. No, el código genético todo el tiempo ha ido moviéndose. O sea, hay una parte sustancial que jamás va a cambiar, como en el ADN de nosotros, ¿no? Hacemos muchos cambios nosotros, pero una parte sustancial de nosotros que jamás va a cambiar. Así es. Eso es individualmente, así es colectivamente. Entonces no hay que tener pánico y hay que vacunarnos para poder llegar al 75% de eso que están hablando los científicos, de ese rebaño que nos permita volver a tener una vida casi que normal. Pero cuando fue la peste, fue el mismo proceso. Hay que conocer la historia de la humanidad para poder hablar de eso. Cuando fue la peste, fue el mismo proceso y pasaron años para que se volvieran a normalizar las cosas. Pero de todas maneras, vamos bien. Eso sí, veedores todos de que el sistema de vacunación se dice y se haga. Y se dice, como lo está diciendo o lo está explicando el presidente de la República y el ministro de Salud. Nosotros veedores de que aquí en el departamento, y bueno, todos los cibernautas que me ven en otros departamentos, veedores que eso se haga, y también los que me están viendo en otros países, allá todos tenemos en este momento lo mismo, estamos pasando por la misma, cada uno veedor en su lugar, de que las cosas se hagan como se tienen que hacer. En el hospital Erasmo Meós, ahí están vacunando, esta mañana nos mandaron la información, que están vacunando a todos los mayores de 80 años, que lleguen simplemente, el único requisito es tener 80 años, ¿no? Hacia arriba. No hay necesidad de la cita, no importa de qué EPS y IPS sea, nada. Igual, solo hay que llevar a la persona que tiene 80 o más años por su cédula y lo están vacunando y así como lo estableció el presidente Duque, y como también lo ha dicho acá el gobernador del departamento y también lo dijo el alcalde de la ciudad de Cúcuta y lo han dicho los alcaldes de todas partes, van a ser brigadas para poder llegar, por ejemplo, a la zona de Tibú, van a ser brigadas, Cúcuta va a ser brigadas para poder llegar pues a las zonas más complejas, donde significan algo poco fácil a la gente desplazarse a la ciudad. Entonces es mejor llegar allá de forma ordenada y poder vacunar a las personas, ¿no? Y así se van a hacer en muchas veredas del departamento, en muchas veredas de Colombia. Y por lo tanto hay que estudiar en los niños cómo sería la vacuna para los niños. Recordemos que ya se han muerto niños pequeños. Otra cosa que antes de avanzar con el tema de las vacunas, mire queridos, ya hay reportes confirmados en varias partes del mundo, y en Colombia también, de que a personas que ya le había dado el COVID-19, les volvió a dar y no les volvió a dar suave, sino les dio duro. Entonces, por favor, las personas que dicen no, en estos días yo le decía a alguien, oye, ¿por qué no te pones el tapabocas? ¿Qué pasa con los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento social? Y la persona simplemente me respondió, no, es que a mí ya me dio el COVID. Yo le dije, primero, le puede repetir. Y segundo, usted entonces solamente está dedicado a contagiarse y pasarle el contagio a otra persona. Ojo con esa parte, mis queridos. La tercera, la respuesta de Putin al presidente de los Estados Unidos, luego de tratarlo de asesino. El presidente ruso se burló de su homólogo estadounidense y le pidió conversar francamente en los próximos días. El presidente ruso Vladimir Putin se burló del homólogo estadounidense por haberlo tachado de asesino durante una entrevista en televisión e insistió en que Rusia defenderá sus intereses ante Estados Unidos. Esta disputa podrá asumir la relación entre ambos rivales geopolíticos en una nueva espiral de tensiones, a pesar de que ambas potencias habían expresado su voluntad de cooperar en casos de interés común. El que lo dice, lo es, aseguró Putin. Y todos sabemos el temperamento que tiene el señor Putin. El que lo dice,
lo es. Aseguró Putin sonriendo en declaraciones retransmitidas por la televisión rusa. No se trata únicamente de una expresión infantil, de una broma. Tiene un sentido profundo y psicológico. Siempre vemos en los demás nuestras propias cualidades pensando que son como nosotros, declaró. El miércoles, el presidente de los Estados Unidos respondió afirmativamente a un periodista que le preguntó si Putin era un asesino en una entrevista con la cadena ABC. Defenderemos nuestros intereses y trabajaremos con los estadounidenses cuando las condiciones nos resulten beneficiosas, insistió Putin. Por la noche volvió a manifestarse para ofrecer al presidente de los Estados Unidos una discusión en directo, el viernes o lunes, que sea transmitida en internet o en televisión. Sería interesante, dijo, para el pueblo ruso y el pueblo estadounidense y muchos otros países, señaló. La Casa Blanca no respondió en lo inmediato y la portavoz Jen Psaki se limitó a decir que el presidente de Estados Unidos viaja el viernes y está muy ocupado. Pese a la ironía lo manifestado por Putin, Moscú no dudó en subrayar en las afirmaciones que esas afirmaciones eran inaceptables, llamando a consulta inédita. Tomando una disposición inédita desde 1998, el ministro ruso de Relaciones Exteriores llamó a consultas a su embajador en los Estados Unidos para discutir sobre el futuro de las relaciones entre Moscú y Washington. Según la embajada rusa en Washington, las declaraciones imprudentes e irresponsables estadounidenses corren el riesgo de provocar el colapso de las relaciones ya de por sí conflictivas. El Kremlin, por su parte, denunció unas afirmaciones que demuestran que el presidente de Estados Unidos claramente no quiere mejorar las relaciones con Rusia. Mire, esta noticia a mí me parece que la de hace como 20 años no recuerdo ahorita quiénes sean los presidentes, pero es realmente algo en el que nosotros colectivamente debemos focalizarlo pensando en la luz. Esos dos países no pueden pelear. Es que no es un momento en que ningún país se tenga que pelear con ningún país. Van a tener que conciliar y en los demás países, bajo ninguna circunstancia, pueden echarle candela a esa discusión que hay, que puede ser una discusión más desde el ego que de la realidad, porque esos dos países hasta hace poco habían tenido muy buenas relaciones. Putin dijo pagará las consecuencias y advirtió al presidente de Estados Unidos pronto verán el precio que van a pagar. Ojalá la situación quede hasta ahí, que no haya más conflicto. La 4. Estados Unidos ofrece 90 millones por los más buscados del chavismo. El magistrado Alejandro Rebolledo, miembro del TSJ en Exilio, explica en Caracas que Caracas es un hervidero de cazarrecompensas. Hace un año las recompensas ofrecidas por Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro y los 4 principales cargos de su régimen sumaban 45 millones de dólares. Pero al poco tiempo la cifra se duplicó hasta 90 millones por la incorporación de otros prominentes jerarcas chavistas y sus testaferros. Caracas se ha vuelto un hervidero de cazarrecompensas tras la pista de los 12 jerarcas chavistas más buscados por la justicia norteamericana. El abogado penalista venezolano Alejandro Rebolledo, especialista en prevención de la delincuencia organizada y magistrado del Tribunal Superior en el Exilio, da detalles desde su oficina en Miami. Sin palabras. No había necesidad que eran recompensa. Solamente por justicia humana deberían agruparse muchas naciones y llevar los ceros a Estados Unidos para que Venezuela sea un país libre. La quinta de la semana. El ex senador demócrata Bill Nelson, quien impuso leyes especiales científicas y que además voló en el transbordador espacial Columbia, fue nombrado jefe de la NASA por el actual presidente de los Estados Unidos. Este viernes, a través de un comunicado, la Casa Blanca informó que el presidente de los Estados Unidos eligió al ex senador demócrata Bill Nelson para ser el próximo jefe de la NASA. Este nombramiento
debe ser ratificado por el Congreso. Parece confirmarse el interés por mantener el liderazgo estadounidense en el espacio. Esto sucede mientras la NASA se prepara para volver a la Luna con su programa Artemis, al tiempo que promueve las asociaciones comerciales para misiones en la órbita terrestre. Bajo el presidente también ha señalado que además de estos programas, la investigación sobre el cambio climático será una de las principales prioridades de la agencia. En el comunicado de la Casa Blanca se destacan las 4 décadas de Nelson en cargos públicos, primero legislatura del estado de Florida en el Congreso estadounidense y luego como tesorero estatal. El demócrata moderado de 78 años fue elegido 3 veces para el Senado, pero perdió su último intento de reelección y su mandato terminó en el 2019. A lo largo de su carrera política presidió o fue miembro principal de las comisiones especiales de la Cámara de Representantes y del Senado. Bueno, me parece un excelente nombramiento. Entonces vamos a ir a escuchar a nuestros patrocinadores, aunque los sábados no tenemos compromiso, pero igual somos firmes con ellos porque ellos también han sido firmes con nosotros. Nuestra Guaca Millonaria empezó a crecer. Este viernes nuestro acumulado de 2.500.000 pesos o más pueden ser tuyos. Conéctate a partir de las 7 de la noche por el Facebook Live de Aguas Capital Cúcuta y participa en nuestros sorteos millonarios AKC. Sorteos millonarios AKC. Hay historias que debemos revivir para no olvidar y otras que debemos recordar para no repetirlas, porque muchas de ellas cambiaron para el bien de todos los cucuteños. Todos tenemos historias que nos enorgullecen. Aguas Capital Cúcuta. Haz parte de ese grupo selecto de empresarios que se renuevan día a día y trabajan incansablemente por la competitividad regional. Renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo y disfruta de todos los beneficios que tiene la Cámara de Comercio de Cúcuta para tu negocio. Juntos construiremos una nueva historia. Nuestra Guaca Millonaria empezó a crecer. Este viernes nuestro acumulado de 2.500.000 pesos o más pueden ser tuyos. Conéctate a partir de las 7 de la noche por el Facebook Live de Aguas Capital Cúcuta y participa en nuestros sorteos millonarios AKC. Sorteos millonarios AKC. Hay historias que debemos revivir para no olvidar y otras que debemos recordar para no repetirlas, porque muchas de ellas cambiaron para el bien de todos los cucuteños. Todos tenemos historias que nos enorgullecen. Aguas Capital Cúcuta. Haz parte de ese grupo selecto de empresarios que se renuevan día a día y trabajan incansablemente por la competitividad regional. Renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo y disfruta de todos los beneficios que tiene la Cámara de Comercio de Cúcuta para tu negocio. Juntos construiremos una nueva historia. Nuestra Guaca Millonaria empezó a crecer. Este viernes nuestro acumulado de 2.500.000 pesos o más pueden ser tuyos. Conéctate a partir de las 7 de la noche por el Facebook Live de Aguas Capital Cúcuta y participa en nuestros sorteos millonarios AKC. Sorteos millonarios AKC. Hay historias que debemos revivir para no olvidar y otras que debemos recordar para no repetirlas, porque muchas de ellas cambiaron para el bien de todos los cucuteños. Todos tenemos historias que nos enorgullecen. Aguas Capital Cúcuta. Haz parte de ese grupo selecto de empresarios que se renuevan día a día y trabajan incansablemente por la competitividad regional. Renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo y disfruta de todos los beneficios que tiene la Cámara de Comercio de Cúcuta para tu negocio. Juntos construiremos una nueva historia.
Nuestra Guaca Millonaria empezó a crecer. Este viernes nuestro acumulado de 2.500.000 pesos o más pueden ser tuyos. Conéctate a partir de las 7 de la noche por el Facebook Live de Aguas Capital Cúcuta y participa en nuestros sorteos millonarios AKC. Sorteos millonarios AKC. Hay historias que debemos revivir para no olvidar y otras que debemos recordar para no repetirlas, porque muchas de ellas cambiaron para el bien de todos los cucuteños. Todos tenemos historias, historias que nos enorgullecen. Aguas Capital Cúcuta. Haz parte de ese grupo selecto de empresarios que se renuevan día a día y trabajan incansablemente por la competitividad regional. Renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo y disfruta de todos los beneficios que tiene la Cámara de Comercio de Cúcuta para tu negocio. Juntos construiremos una nueva historia. Nuestra Guaca Millonaria empezó a crecer. Este viernes nuestro acumulado de 2.500.000 pesos o más pueden ser tuyos. Conéctate a partir de las 7 de la noche por el Facebook Live de Aguas Capital Cúcuta y participa en nuestros sorteos millonarios AKC. Sorteos millonarios AKC. Hay historias que debemos revivir para no olvidar y otras que debemos recordar para no repetirlas, porque muchas de ellas cambiaron para el bien de todos los cucuteños. Todos tenemos historias, historias que nos enorgullecen. Aguas Capital Cúcuta. Haz parte de ese grupo selecto de empresarios que se renuevan día a día y trabajan incansablemente por la competitividad regional. Renueva tu matrícula mercantil antes del 31 de marzo y disfruta de todos los beneficios que tiene la Cámara de Comercio de Cúcuta para tu negocio. Juntos construiremos una nueva historia. Bueno, mis queridos, hay una máxima alerta por la presencia y crecimiento del ELN en la frontera colombo-venezolana. Fundaredes señala que grupos como el ELN ampliaron su presencia en los estados Zulia, Táchira, Bolívar y la violencia aumentó en la zona. La ONG venezolana Fundaredes reveló su más reciente informe sobre la curva de violencia en la frontera. Es muy importante que estemos alerta. Hay un crecimiento de ocupación de territorios por parte de los insurgentes destacados entre los del ELN y los de la FARC. Precisamente estos grupos serían uno de mayores presencia y tienen la zona de frontera entre los estados Bolívar, Zulia y Táchira atrapados en su negocio de drogas y en todos sus negocios ilícitos. De acuerdo con el documento, en la zona fronteriza colombo-venezolana se registraron cerca de 550 combates armados en lo recorrido de este año. Fundaredes documentó el incremento de la presencia de estos criminales de la ELN y de la FARC en los estados de Zulia, Bolívar y Táchira, señalando que esto se deriva de la débil y poca efectividad de acción de autoexigencia de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas en el control del flujo ilegal de delincuentes en los pasos binacionales. Pero esto es soñar, porque eso no existe allá. Es que ellos están protegidos por el gobierno castrochavista. Dentro de la línea de análisis empleadas por Fundaredes para el estudio de la situación fronteriza, en su mayor informe subraya 3 unidades de enfoque: homicidios, secuestros o desapariciones y enfrentamientos más el narcotráfico. Todos estos factores que dan cuenta de la violencia y del avance del control territorial por parte de estos grupos criminales armados significa a su vez una eventual amenaza sobre el territorio nacional. A eso tenemos que sumarle, mis queridos, que desde Venezuela, Santrich está amenazando a nuestras colegas Vicky Dávila y a Claudia Bursato. Desde Venezuela, Santrich y sus asociados están amenazando al presidente Duque.
y desde Santis, allá protegidos por el gobierno de Castro Chavista, están ellos delinquiendo en la frontera y enseguida van y se esconden allá. Además, con la gravedad que no solamente los únicos grupos insurgentes o los únicos grupos violentos que hay en Venezuela son la FARC y el ELN. Recordemos que están los de Hezbollah, están los iraquíes y también hay un grupo chino en esa zona. Entonces, es algo supremamente preocupante. Yo me pregunto, sigo preguntando, hoy no vi ninguna noticia al respecto de la propuesta, no, el proyecto en el que está trabajando el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, para vacunar a los venezolanos. Pero mandemos mucha luz, mucha sabiduría, mucha protección para Venezuela, para el presidente interino Juan Guaidó y todo su equipo, ¿no? Y todos los que están trabajando para lograrlo, porque los dineros para comprar las vacunas están, pero el problema es que les dejen articular todo lo que hay que hacer para poder vacunar a la población, porque miren nomás en Colombia todo lo que toca hacer, ¿no? Porque eso es todo un movimiento, ustedes lo han estado viendo en los noticieros, en este magazine informativo Vive Consciente, también lo hemos pasado varias veces, lo estuvimos hablando desde mucho antes, cuando todavía no sabíamos de dónde iban a salir las vacunas, mucho menos de dónde iba a salir el dinero para pagar esas vacunas, porque sabíamos que ese fue un gobierno que recibió las arcas vacías y en cambio sí, demasiados compromisos económicos. Alerta con los pasos fronterizos y alerta, recordemos que estas personas que están viniendo de Venezuela para acá y pueden estar contagiados del COVID en esa nueva cepa que salió en el Brasil, puede crearse un caos para nosotros. De hecho, entramos en una etapa poco fácil. Lo más peligroso desde que empezó el COVID, todos los procesos de investigación que se hicieron, porque así ha sido. La tercera etapa de contagio en todas las pandemias ha sido la más grave. Y se está activando una tercera etapa de contagio. Se suponía que no íbamos a llegar allí, pero la irresponsabilidad de muchos, y en mi opinión, la falta de disciplina también, el Estado. Pero el Estado se encuentra entre querer encerrarnos o entre querer que sigamos siendo un país productivo. Y claro que tenemos que seguir siendo un país productivo, porque además de la pandemia del COVID, además de la pandemia de violencia, también tenemos una pandemia de crisis financiera. Entonces toca producir y cumplir con los protocolos de bioseguridad. Queridos, un terremoto de 7.2 en Japón generó una alerta de tsunami. Varios hogares fueron evacuados luego de que se levantara la alerta de un sismo de magnitud 7.2 registrado en las costas del noroeste del país. La Agencia Meteorológica del Japón levanta una alerta de este tsunami este sábado, después de un fuerte sismo de magnitud 7 registrado en la costa noroeste del país. El terremoto se produjo a las 18:09 horas locales en aguas del Pacífico, en la región de Miyagi, a una profundidad de 60 kilómetros, que alertó inicialmente el riesgo de un tsunami con las olas de 1 metro. Miles de hogares recibieron órdenes de evacuar por esta alerta, que se desactivó hacia las 19:30 horas locales. No se ha informado de momentos de daño en Miyagi y las autoridades locales están inspeccionando la situación de las centrales nucleares de la región, según medios locales. El Servicio Geológico de los Estados Unidos consideró por su parte que el sismo registrado tuvo una magnitud de 7.0 grados. Este sismo y la alerta del tsunami se produce días después de que Japón conmemorara el 10º aniversario de un catastrófico terremoto de magnitud 9.0 el 11 de marzo del 2011, que generó un devastador tsunami y un accidente nuclear en la central de Fukushima. Esta catástrofe afectó el noroeste del Japón, incluyendo Miyagi. Algunos residentes de la comunidad
Ostera dijeron que habían huido a zonas más altas después del aviso de este sábado por la noche. Debido a la experiencia del 2011, me moví rápidamente, dijo un japonés, mientras subía a un parque en una colina. La autoridad de radiación nuclear dijo que no había informado de anormalidad en las instalaciones nucleares de esa zona. Japón está situada en el cinturón del fuego del Pacífico, una de las zonas con mayores actividades sísmicas del planeta, pero sus estándares de construcción son estrictos para que los edificios puedan soportar fuertes temblores, y en eso el Japón nos ha dado grandes ejemplos. Yo hace como 3, 4 años un experto aquí en Magazine Informativo y Consciente que nos habló de ese tema, y realmente él nos explicaba. Yo le decía, bueno, en el Japón es uno de los centros del planeta Tierra donde hay más sismos, y él me decía, sí, pero en este momento todo el planeta Tierra está así. De un momento a otro se van a activar muchos sismos. Él decía que venían muchas catástrofes naturales y que iban a haber muchos movimientos telúricos, y nos explicó lo de las capas tectónicas. Yo creo que ustedes, los que me siguen, están recordando ya ese programa, todos esos movimientos de las capas tectónicas que él nos explicó, los que iban en horizontal, los que estaban en vertical, y que eran los ajustes que estaba haciendo el planeta Tierra, y que hacer esos ajustes de todas formas tenían que causar esos desastres naturales, ¿no? Entonces, quiere decir que todos tenemos que dormir con pijama, con ropa bonita, una pijama bonita, y además tener el maletín que tanto les he insistido, mis queridos cibernautas, mis queridos oyentes. Si usted no tiene ese maletín, aproveche este puente y hágase a su maletín. Tenga su maletín. Ahí usted entra en el Facebook mío y encuentra. Recuérdate de pegar en la parte de arriba esa información que la gente, cuáles son los elementos que se necesitan para el maletín. Y construir un maletín, y recordemos que ese maletín tiene que ser impermeable. Nosotros en ese momento estamos en una situación de lluvias, y que gracias a Dios, a pesar de que se supone que toda esta zona iban a ser las lluvias torrenciales y se pronosticaban grandes desastres, pero también el gobierno municipal y el gobierno municipal de Cúcuta y los de la zona metropolitana han tomado sus debidas precauciones, y el año pasado, con todas esas experiencias tan duras que tuvimos, se apresuraron a hacer muchas obras, ¿no? En este programa también pasamos, esas horas las pasamos la semana pasada, la anterior, ¿cierto? Todos esos programas, esas horas que se hicieron en el área metropolitana, se estuvieron pasando por acá. Pero además de eso, como se trata de corresponsabilidad, entonces yo todos los días les digo a ustedes, mis queridos, si ustedes conocen de algo que está en riesgo, la gente tiene sus casas en unos lugares que son muy complicados. Este lunes, ¿cierto? El lunes que pasamos eso. Bueno, la gente tiene sus casas en lugares de riesgo, pero como esa es su única casa, no quiere irse de ahí. Pero también ese es el único cuerpo. Seguramente no, si hay otras vidas, pero se tiene que ir del planeta y volver. Pero en esta vida, ese es el único cuerpo. Entonces tiene que protegerlo. Y por lo menos en una salida voluntaria, programada, y además busque la ayuda, busque la alcaldía, tienen que ayudarte. Entonces ahí, en esa salida, usted puede sacar todo lo que tiene en su casa. Mientras que si viene una lluvia, dormido, hay un deslizamiento, usted se va a ir con ese deslizamiento y todos los muebles que hay en su casa. Los muebles se pueden recuperar. ¿He sabido la vida de sus seres amados? No. Lo más probable es que usted no esté pasando por esa situación, mi querido cibernauta, mi querido oyente, pero ustedes conocen gente que sí. Y si es necesario, den la alerta con la policía del cuadrante, con la policía de la zona donde está ubicada esa persona que está en riesgo. La experiencia que yo tengo de vida es que esas personas que están ubicadas ahí en esos sitios de riesgo, ellos nunca quieren irse de ahí.
Yo hice durante mucho tiempo, durante 2 años, hace como 30 años, hice brigadas de salud por toda la zona que corresponde al Catatumbo. Y bueno, también por acá, por los pueblos del oriente. Y encontrábamos eso, ¿no? Encontrábamos gente viendo en unos lugares que uno decía, oye, pero ante cualquier cantidad de lluvias fuertes, un medio temblor, se van a caer de ahí, ¿sabes? Y la gente no se quiere ir de su lugar, porque es comprensible que ahí está la casa. Entonces, son las personas que están en su entorno o los que los conocen los que tienen que dar la alerta para que las autoridades entren en acción y podamos proteger vidas, ¿verdad? Tenemos la siguiente noticia, ¿es cuál? Ok. Esta semana nosotros pasamos unos videos que no son construidos por nosotros, que son del programa La Noche de NTN 24. Muchas personas escribieron a nuestro WhatsApp diciendo que muy importante todas esas aclaraciones que se hicieron y que debíamos destacar. Eso es una noticia, aunque es nacional, es también una noticia de orden internacional, porque son los juristas más prestigiosos los que conocen la ley y que pueden dar una orientación de si el caso del expresidente Álvaro Uribe estaba bien encaminado por la Corte Suprema de Justicia o no estaba bien encaminado, ¿no? Entonces sabemos que no estaba bien encaminado, eso saltaba hace mucho tiempo a la vista. Solo algunos congresistas del lado izquierdo son los que están empeñados en decir que no, y uno es fiscal, que está empeñado en decir que el caso de la Corte Suprema de Justicia lo llevaba muy bien. Pero sabemos que tenía muchos baches, como lo de Odebrecht, como las elecciones que se le perdieron a ex candidato Zuluaga, y con muchas otras cosas que están pasando en Colombia y que han pasado en Colombia, e incluso como el mismo acuerdo de paz que firmó Santos y la guerrilla de la FARC. Entonces vamos a escuchar estos videos nuevamente, y yo les recomiendo que pongan cuidado en los conceptos. Son conceptos totalmente legales, por eso la gente me pide que lo vuelva a pasar, porque no es que se está interpretando la ley desde la ideología o desde los afectos o desde el amor o desde el odio hacia la Corte Suprema de Justicia o hacia el expresidente y el senador Álvaro Uribe o hacia el senador Cepeda o hacia el exfiscal. No, señor, es lo que dice la ley, porque es que la ley debe ser exacta, ¿no? Exacta, como dice la Constitución, como reza la Constitución. Ese reza es para que se haga exacta como es. No es que la interpreto de acuerdo a mi ideología o mi conveniencia, es la ley. Por eso nos parece muy importante volver a repetir esos videos. De hecho, lo estamos haciendo porque varias personas nos lo han pedido, y me dice e insista Esperanza que hay que interpretar la ley tal cual, no ponerle el tinte político, mucho menos el tinte ideológico, y mucho menos los amores o los odios que tengamos hacia los unos o hacia los otros, sino es el hecho como es, los hechos como fueron, y segundo, la ley tal cual. Entonces vamos a escuchar los que esos expertos juristas internacionales nos dijeron. Esto para que nos desconectemos un poco de toda esa diarrea, de esa información discordante que hay en las redes. Por favor, siempre interpretemos las cosas tal cual son. Se cayó un vaso, se partió el vaso. Es un hecho. ¿Qué pasó con el vaso? Se partió. Decir lo demás que se resbaló y etcétera, se cayó y se partió el vaso. Son hechos que no se pueden interpretar por ideología, sino son hechos reales, ¿no? Y la historia de este país hay que conocerla de acuerdo a los hechos reales. Y en este caso, que es podríamos decir uno de los casos judiciales con más experiencias poco fáciles en el mundo entero, no solamente en Colombia, en Latinoamérica, el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, vamos a escuchar los que estos juristas nos están diciendo para que nosotros pongamos cuidado y se lo pasemos a otras personas, para que conozcamos las cosas desde la ley. Aprender a vivir, y la ley está ahí, entre otras cosas,
para ayudarnos a vivir en convivencia y en paz. En paz. Esa diarrea mental que se forma en las redes es desastrosa, genera odios, genera caos, ¿no? Entonces, alguien se le ocurrió decir, bueno, ya sabemos quiénes lo dijeron. Dijeron que el presidente Duque tenga otros 2 años más. Puede ser que a algunos nos haya parecido con muchas lógicas, a otros con eso no tiene lógica, y había que ir a mirar la Constitución. Pero en ese pedacito, que fue un solo día, ya habían montado marchas. O sea, no podían simplemente utilizar el diálogo y utilizar la ley, sino simplemente montar marchas. Además de todo, que lo primero que había debido esperar, antes de todo lo que se dijo y se hizo, era preguntarle al presidente Duque qué decía él. Porque podría todo el mundo decir lo que quiera, pero lo más probable es que él iba a decir que no. ¿Por qué? Porque él es un presidente que está apegado a la ley. Él eso lo ha demostrado, ¿verdad? Así esa ley no esté dando un resultado correcto y productivo, como fue lo que ha estado pasando con el acuerdo de paz. Entonces, ¿qué hizo este caballero? Salió y dijo, firmo un acuerdo de paz con legalidad, que se está cumpliendo. Hablamos hace un rato de los PEDEP en el Cauca, pero ustedes me han escuchado todo el tiempo hablar de lo que está pasando con municipios PEDEP, para saber cómo está llevando el gobierno actual la paz. Usted tiene que conocer todo lo de los municipios PEDEP. Eso se lo recomiendo. Hay que informarnos para poder hablar con propiedad de qué es lo que se está haciendo con el acuerdo de paz. Ahí ustedes van a mirar qué es lo que están haciendo con la reincorporación de los excombatientes, cómo salieron otras, además de los compromisos que firmó Santos y todo su equipo, además esos compromisos que quedaron sin dinero para poder desarrollarlos, este gobierno consiguió los recursos, pero aparte de eso, le puso más cosas, como el hecho de las casas, ¿verdad? Todo eso se puede entrar a los programas de esta semana, de la semana anterior y la semana anterior. Y ahí ustedes van a encontrar muchísima información. En esta semana nos vamos a poner al día en la página web, que donde también van a encontrar ustedes toda esa información, porque yo soy una persona que muy juiciosita, me gusta investigarlo bien, para poder hablar con propiedad de los hechos. Vamos a escuchar eso. Empecemos con los conceptos que entregó el reconocido jurista Luis Greco en un documento que conoció en primicia Noticias RCN y el programa A la Noche. Este abogado entrega toda la argumentación referente a las inconsistencias que en materia penal tuvo este proceso judicial durante su paso por la Corte Suprema de Justicia. Mientras su proceso judicial estuvo en manos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el expresidente y senador Álvaro Uribe sustentó entre sus alegatos de defensa la interceptación ilegal de su línea telefónica. La defensa de Uribe advirtió en su momento que la Sala de Casación Penal reconoció dicha violación en providencia del 10 de septiembre de 2018, estableciendo que el expresidente Uribe no debía ser el destinatario de dicha interceptación de comunicaciones, pues la misma se dirigía contra el congresista Nilton Córdoba. Incluso Óscar Álvarez Muñoz, el investigador que realizó la interceptación ilegal al teléfono del expresidente Uribe en el marco de la denuncia penal formulada en su contra, aseguró haber informado a los funcionarios del despacho del magistrado incompetente José Luis Barceló que la persona que estaban interceptando era el expresidente Uribe Vélez. Sin embargo, su comunicación fue desentendida y se continuó con la interceptación ilegal. Pero sobre esas interceptaciones a Uribe, el concepto proferido en el análisis del doctor Luis Greco, reconocido profesor de Derecho Penal en la Universidad Humboldt de Berlín, dice que no tiene constancia de que entre las 22.000 conversaciones telefónicas grabadas a Uribe exista una sola orden o mandato dirigido a cadena para cometer los delitos previstos en el artículo 444A o 453 del Código Penal. En particular, el consultor nunca ha dado ninguna instrucción para obtener un testimonio favorable a cualquier coste. Por el contrario, su conducta siempre ha estado dirigida en el sentido de que el testimonio fuera conforme a la verdad.
Por ello no puede decirse que haya participado o contribuido a la realización del hecho principal de que un testigo se abstenga de concurrir a declarar o para que falte a la verdad o que sea consecuente con el uso de cualquier medio fraudulento. Y respecto a los pagos atribuidos al exabogado del expresidente Uribe, Diego Cadena, presuntamente para lograr la retractación de testigos que habían declarado en contra del exmandatario por supuestos nexos con el paramilitarismo, esto señala el concepto del abogado Greco. Tampoco el consultor ordenó, asistió o aprobó previamente ni posteriormente los pagos y otras utilidades que Cadena prometió o entregó a algunos testigos, supuestamente cumpliendo con el artículo 444A del Código Penal. Por el contrario, estas acciones se llevaron a cabo por parte de Cadena por propia iniciativa. El consultor solo fue informado sobre ellas mucho tiempo después de que se llevara a cabo, lo que también importará para el tipo subjetivo, y se mostró su rechazo inequívoco. Greco fue consultado en su análisis por lo siguiente. ¿Es posible afirmar la punibilidad del consultor de conformidad con los delitos del artículo 444A, soborno en la actuación penal, y el artículo 453, fraude procesal, del Código Penal colombiano? Y esta fue su conclusión. No. Ni siquiera Diego Cadena comete ninguno de los dos delitos. E incluso, si se afirmara que sí, el consultor fue informado de los hechos cuando estos ya estaban concluidos, por lo que es imposible fundamentar su responsabilidad a título de autoría o participación por comisión. El otro importante abogado y consultor es Matthias Herdegen. Él es alemán y él ha subrayado de manera muy contundente el tema de las interceptaciones ilegales entre abogados y la persona que estaba siendo sujeto procesal, en este caso el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Incluso ha dicho que este tipo de material debe ser descartado y eliminado de todo tipo de material probatorio producto de un hecho tan irregular como son las interceptaciones a las comunicaciones que haya sido adquirido sin observancia de los requisitos para garantizar la no vulneración del derecho fundamental a la privacidad, el derecho a la defensa y el debido proceso. Es la consecuencia coherente, lógica y natural de asumir la dignidad humana como base del Estado de Derecho. Y subraya lo que significa esto en el Estado de Derecho. El 10 de septiembre de 2018, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia reconoció que el expresidente Álvaro Uribe nunca debió ser el destinatario de las interceptaciones telefónicas ordenadas por el acto tribunal, no a Uribe, sino al congresista colombiano Nilton Córdoba. En su concepto, el alemán Matthias Herdegen incorpora los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que consagran el derecho a la privacidad. Entre esos hace mención de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Herdegen menciona que este perímetro de protección a la privacidad se extiende en la confidencialidad de las comunicaciones vía telefónica. La observación general del Comité de Derechos Humanos número 16, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, protege contra la vigilancia por medios electrónicos o de otra índole, la intervención de las comunicaciones telefónicas, telegráficas o de otro tipo, así como la intervención y grabación de conversaciones. De igual manera, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos siempre ha juzgado las interceptaciones telefónicas a la luz del artículo 8 del CEDH, calificándolas como una injerencia seria en la vida privada. La jurisprudencia internacional también hace referencia a un punto clave y es sobre la confidencialidad entre abogado y cliente. Tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 6, como la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8, protegen el derecho al debido proceso, amparando así, sin duda alguna, también la confidencialidad de todas las comunicaciones entre abogados y representado dentro del marco de un proceso judicial, sobre todo de índole penal. En el caso puntual de las comunicaciones entre apoderado y poderdante, la interceptación telefónica está intrínsecamente relacionada con el ámbito de protección del debido proceso. El concepto emitido por el Dr. Herdegen señala 5 criterios para la interceptación legal de comunicaciones telefónicas. Dice textualmente: tanto dentro de la jurisprudencia de los tribunales internacionales como en el marco del constitucionalismo moderno, se han cristalizado parámetros para controlar la justificación de la interceptación de las comunicaciones, en particular dentro de un proceso penal. La observancia de este programa compuesto por requisitos para garantizar la legalidad no es negociable a la luz de los postulados del Estado de Derecho. Estos criterios se refieren a
El fundamento legal necesario en términos del carácter específico y determinado de los contenidos normativos, la autorización por parte de un juez, la proporcionalidad de la medida, la motivación suficiente de la autorización, la exclusión de motivación hipotética. Bueno, mis queridos, les dejo esa reflexión. No interpretemos la ley ni por política ni por ideología, sino interpretémosla como es, de acuerdo a lo establecido en la Constitución nuestra, de acuerdo a lo establecido en la ley. No se le pueden violar los procesos a nadie, porque me gusta o porque no me gusta. Como tampoco puedo acobijar el crimen porque lo han cometido personas que a mí me gustan. La ley tiene que ser la ley, así como lo explican esos tres juristas internacionales. Mires, queridos, todos saben, bueno, la mayoría de mis seguidores saben que yo, además de periodista, soy psicoterapeuta, que desde hace 26 años soy psicoterapeuta y que siempre hago talleres. Y para esta época de Semana Santa, que ya se acerca la semana de reflexión, saco unas campañas especiales. Saco unas campañas especiales porque, como yo siempre explico, es un momento de reflexión, es un momento donde nos podemos unir a ese colectivo que está en proceso de revisarse, de perdonarse, de soltar y dejar ir lo que nos sirve para el bien común. Basado en eso, diseñamos con mi equipo ya la estrategia de lo que falta del mes de marzo, y esta campaña siempre se une con el mes de la magia. Vamos a empezar a hacer ya los procesos. Primero, las valoraciones, que es muy importante que tengamos la valoración, porque este cuerpo es una máquina. Y así como llevamos el carro a alinearlo, a balancearlo, también debemos nuestro cuerpo alinearlo y balancearlo. Alinear, balancear y sincronizar el cuerpo físico, el emocional, el mental y esa alma espiritual que somos, para que tengamos calidad de vida. Tener calidad de vida significa paz, tranquilidad, productividad, laboriosidad, creatividad, relaciones sanas, sexualidad activa, bueno, sentirnos libres, prósperos y felices. El otro taller que abrimos fue el de sanar el proceso del vientre de la madre. Somos un resultado, concepción, vientre de la madre y nacimiento, los primeros 5 años de vida. Desde ahí, desde esa información que entra en este computador, empezamos a interpretar la vida. Por lo tanto, cualquier cosa que nosotros queramos cambiar, queramos transformar en nuestra vida, tenemos que ir a esa época. Concepción, vientre de la madre, el nacimiento y los primeros 5 años de vida. Y borrar lo que está generando. O ese comportamiento discordante de estar tirando puertas, o esa adicción o compulsión de alcohol o de drogas, o esa experiencia económica negativa donde se empieza un negocio y se quiebra, se empieza otro negocio y se quiebra, se empieza otro negocio y se quiebra. Todo eso viene de esa etapa de vida. Claro, a eso se le suman otros factores, como son las historias genéticas intergeneracionales, pero eso ya se trabaja con otro taller que es el sanación de los bancos de memoria. Creo que esos eran los que me dejaron estos chicos aquí. A ver, la valoración, alineación de los centros energéticos y las glándulas. Tenemos un taller de mudras y de mantras para las personas que quieren aprender a meditar. O no solamente es que quiera aprender a meditar, que quiera manejar correctamente sus ondas cerebrales. Nosotros, el planeta Tierra, ha afectado las estructuras biológicas, bioquímicas o moleculares. Por eso nuestras ondas cerebrales ahora son aceleradas. Entonces ahora dormimos, pero no dormimos profundo, ¿no? Escuchamos todo lo que está pasando en el entorno. Anteriormente toda la población, todo el planeta Tierra dormía profundo. Ahora unos duermen profundo y otros no duermen profundo. Las personas que quieren dormir profundo meditan. No dormir profundo significa que no hay la correcta renovación celular.
Y no omniprofundo quiere decir también que se afecta los procesos de deterioro del cuerpo físico de forma negativa, se afectan las emociones de forma negativa, se afecta la sexualidad de forma negativa y en de la economía también. También abrimos un proceso, un espacio para trabajar las terapias de pareja. Esas serían las 2, 4, los 5 que vamos a trabajar en lo que falta del mes de marzo y lo que vamos a trabajar en el mes de mayo. Entonces, ustedes pueden, acá está el número del teléfono para que nos llamen y poder hacer el contacto, tomar la cita, preguntar el costo y mirar para qué más sirven los talleres. De todas maneras, falta mucha información. Eso es un resultado de la reunión de trabajo que se hizo. Mis queridos, un puente, pero con COVID. No lo olviden, por favor. Si van a salir, cuando lleguen a su casa, quítense la ropa, báñense bien. Y allá en los lugares donde ustedes están, tengan todos los protocolos de bioseguridad. Si se encuentran con los amigos, salúdenlos de corazón a corazón. No lancemos. Yo sé que nosotros los latinos nos encanta abrazarnos. Algo de las cosas poco fáciles para mí con el COVID-19 ha sido eso, no poder abrazar. Porque me encanta abrazar a las personas. Me encanta darles ternura, darles dulzura. Eso es mi naturaleza. Es una de las cosas poco fáciles que me ha tocado, una experiencia poco fácil para mí. Pero soy muy consciente y todo el tiempo me lo repito de que es así. Puedo abrazar desde mi corazón. Veo las personas que quiero y siento ahí que mi corazón late un poquito más rápido, ¿no? Tengo la certeza que el de ellos también. Nos podemos abrazar del corazón, no irnos a abrazarnos nosotros, así todos apechugados en los lugares, porque recordemos que está activándose un rebrote de esa pandemia. Y el tercer rebrote, de acuerdo a lo que dicen los científicos y lo que ha mostrado la historia de las pandemias, es que el tercer rebrote es mortal. Con la gravedad que nosotros aquí en Frontera tenemos una situación de una cepa brasilera que apareció en Venezuela. Entonces, todavía más peligroso para nosotros. Recordemos que no hay cama para tanta gente y por favor no vamos a pasar por esa crisis poco fácil que ya vivimos, donde todos los días llegaba la información de 3, 4, 5, 7 personas, 8 personas que fallecieron, ¿no? Y incluso familias completas que se devastaron. Tengo una familia donde murieron varios miembros de ella cuando estuvimos en ese pico tan alto. Entonces, por favor, cuidémonos los unos a los otros, cuidemos a nuestros mayores. Y por favor, los jóvenes sean responsables con sus padres, con sus abuelos. No salgan a adquirir el contagio y llevarlo para su casa. Nos vemos el martes, porque el lunes vamos a estar ocupados en otra cosa. Vamos a descansar también un poquito más. Los quiero. Que Dios los bendiga. Obsérvense. Cancelen lo que no sirve. Suéltelo, déjelo ir. Aprenda a mirar la luz y la dignidad que hay en los demás. Da como resultado que los demás miren la luz y la dignidad que hay en usted. Que Dios los bendiga. Nos vemos el martes a las 6 de la tarde. Buena tarde. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria.